Quiero darle la bienvenida en nombre de estas Comisiones Unidas a Rosa María Bárcena Cánoas, la sexta aspirante integral del InfoDF, y le cedo el uso de la palabra al diputado Alejandro Piña Medina. Muchas gracias, igualmente le damos la bienvenida. Vamos a dar lectura al formato mediante el cual se rigen estas comparecencias, que tendrá para cada una de las aspirantes una duración de 25 minutos divididos de la siguiente manera: 10 minutos para realizar una exposición libre relacionada con su propuesta para ocupar el cargo de comisionada ciudadana en el instituto, los motivos que le impulsan para buscar su incorporación al pleno del instituto, así como las razones que justifiquen su idoneidad para ocupar el cargo. Posteriormente tendrá 5 minutos para contestar 2 preguntas técnicas, mismas que deberá tomar de la urna que se encuentra frente a usted, y ambas serán respuestas en este espacio de 5 minutos. Finalmente tendrá 10 minutos para responder las preguntas que los diputados y diputadas integrantes de estas comisiones, evidentemente de quienes se encuentran presentes, deseen hacer, obviamente en el orden en que se registren para realizarlas. A las comparecencias también podrá acudir cualquier diputado de esta legislatura y podrán formular sus preguntas a través de los diputados integrantes de estas Comisiones Unidas conforme al procedimiento antes mencionado. El tiempo para la respuesta deberá ser distribuido por la aspirante a efecto de atender en la medida de lo posible todos los cuestionamientos. Sin excepción, la exposición total de las aspirantes no deberá de exceder los 25 minutos previstos para la duración total de la entrevista, por lo que transcurrido este tiempo se hará el conocimiento del aspirante a efecto de que concluya con su exposición. Una vez informado este formato, vamos a darle espacio de 10 minutos y el uso de la palabra para realizar su libre exposición. Muchas gracias. Muy buenas tardes, diputados y diputadas, integrantes del comité de acompañamiento. Es para mí un honor comparecer ante ustedes en este proceso de selección de comisionada ciudadana del InfoDF, y mi exposición la voy a organizar de la siguiente manera. Primero daré cuál es mi visión de lo que debe de ser este organismo garante, las razones por las que considero tener el perfil para ocupar el cargo de comisionada ciudadana, y después los retos inmediatos que vivo como parte de la reforma constitucional artículo 6 y las que son naturales a este tipo de instituciones. Respecto de mi visión del organismo garante, del InfoDF, creo que es una visión, desde luego, en una parte contenciosa, en donde se ocupa de la tutela efectiva de los derechos humanos, y que a través de sus resoluciones puede establecer criterios de interpretación que contribuyan a potenciar este derecho de acceso y derecho a la protección de datos. Pero no solo es eso, también tiene una dimensión como un facilitador de los derechos, del ejercicio de los derechos, no solo de la tutela, que toma políticas públicas y que es importante que lo haga a partir de criterios de participación social y, desde luego, de derechos humanos. Recordemos la reciente reforma de 2011 al artículo 1 constitucional, que establece nuevos paradigmas para la protección de los derechos humanos y también principios que potencian la vivencia por parte de los titulares de los mismos. Ahora bien, ¿por qué creo que tener habilidades y cualidades para ocupar un cargo de esta naturaleza? Tengo estudios de posgrado en Derechos Humanos, Derecho Constitucional, Procesal Constitucional, Derecho Administrativo y Acceso a la Información, y casi 20 años de servicio o de experiencia en el servicio público. Me he desempeñado principalmente en instituciones claves para el desarrollo democrático, que fue el Tribunal Electoral, el antes IFE, ahora INE, y en los últimos 8 años de ejercicio ha sido en el IFAI, y soy parte del servicio profesional de carrera del instituto. Concursé para la Dirección General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información, que es el jurídico de acceso a la información. A partir de esa dirección se hacen anteproyectos de resolución de forma a los recursos de revisión, se hace desarrollo normativo, se establecen criterios relevantes y reiterados
que apoyan el ejercicio y tutela del derecho y orientan a todos los entes obligados. También tenemos una parte de promoción del derecho, de generación de conocimientos, opiniones de clasificación. Entonces me parece que tiene una perspectiva que embona mucho con el tipo de actividad que se desarrolla en este tipo de organismos. Ahora, ya de cara a lo que encuentro como los retos del organismo garante en el Distrito Federal, específicamente en el InfoDF, el primero es, como toda institución, pues posicionarse, consolidarse como un órgano independiente, confiable. Estaba revisando su programa operativo anual y me llamó muchísimo, el de 2014, y me llamó la atención porque hicieron una encuesta de percepción ciudadana y el reporte es que solo el 18% de la población conoce a Info. Pero además esto no cuadra con que el 70% de la población quiere conocimiento de qué se gastan sus impuestos, qué actividades públicas se realizan. Entonces, como que hay un cruce de cables, un área de oportunidad que habría que ver por qué nos están conectando. Y esa es una de las primeras misiones que tendríamos que tener, posicionar al Instituto Garante, y desde luego lo tiene que hacer a través del compromiso, la independencia, la no sujeción a intereses personales y siempre una actuación en razón de la protección de los derechos que tutelan. El otro punto que me parece fundamental y que además abarca prácticamente a todos los organismos que tienen estas funciones es la promoción y fortalecimiento de los derechos que tutelan. Es increíble, han pasado ya más de 11 años del ejercicio de este derecho y la verdad es que los usuarios del derecho de acceso a la información son relativamente pocos, aunque se hable de cantidades importantes de solicitudes y recursos. Generalmente es una población con una educación media, media superior, pero yo siento que no hemos alcanzado a llegar al grueso de la población, sobre todo a poblaciones marginadas. Creo que el Info, que tiene una ley muy progresista en la materia y que ofrece muchos mecanismos que facilitan el ejercicio del derecho, como hacerlo a través del teléfono, presencialmente y todo, veo en eso más bien el medio y no la solución al problema, porque la solución al problema es en el incentivo que tiene una persona para ejercitar el derecho. Es decir, ¿por qué voy a marcar un número aunque sea muy sencillo para solicitar información? Es decir, yo creo que nos hace falta un diagnóstico regional por delegación con enfoques de género y de grupos marginados que identifiquen cuáles son esas barreras que no solo tienen que ver con medios, sino cómo el acceso a la información te beneficia en tu vida cotidiana y cumple con los principios democráticos que se establecen en el artículo 3 constitucional. El tema de protección de datos personales tiene una complejidad totalmente distinta. Creo que ahí el problema es la falta de conocimiento y de valor del dato personal y de los daños que te puede ocasionar el mal tratamiento de los datos personales. Entonces, aquí es una función más de sensibilización, de conocimiento de los riesgos que corres, sobre todo a partir del desarrollo de las tecnologías de la información. Un tercer aspecto que también creo muy importante es no solo el desarrollo del acceso a la información llegando a los grupos que no lo han ejercido o no han llevado a cabo estas solicitudes de información, sino también pasar de la transparencia reactiva, pasar a la atención de solicitudes, la proactiva, que cada vez tenemos catálogos, ya parece de veras la Biblia de todo lo que tienes que estar publicando y se va actualizando, ¿no? Lo importante es identificar cuál es esta información socialmente útil que además se irá sumando constantemente y ponerla a disposición en bases de datos explotables que permitan interoperar esos bases y hacer diagnósticos. ¿Qué observo en el portal de obligaciones del InfoDF? Sí tiene buscadores temáticos, por supuesto, pero si quiero ver los contratos de lápices de los 120 sujetos obligados, tengo que meterme a cada página. Sí está la base de datos, sí es explotable, pero no tengo manera de saber compra de lápices en administración pública local del Distrito Federal, porque no me va a aparecer. Entonces tengo que cliquear 120 veces para obtener el dato. Entonces yo creo que hay muchos elementos que pueden irse mejorando. El tercer tema es el que tiene que ver con la capacitación. Con la reforma constitucional, también en el programa del instituto decían, tenemos al 90% de los servidores de las oficinas de información capacitados. El problema es que el tema de la capacitación nunca se acaba, porque van viniendo nuevas necesidades y después de la reforma constitucional, pues el andamiaje cambió casi completamente. Va a venir una ley general de archivos, de datos, de acceso a la información con la modificación de la legislación local
que además el instituto tendrá que estar muy atento para ver la evolución y participar en la confección de todas estas leyes y articularse incluso con los otros organismos garantes, porque además también tiene ya la posibilidad de interponer acciones de inconstitucionalidad con una ley, como pudiera ser la local, que no se ciñera a los principios establecidos en las leyes generales o en la Constitución. Entonces, bueno, la capacitación va a ser uno de los grandes temas del año que entra. La participación ciudadana. Sí hemos hablado mucho de que nos den la demanda, de cuál es la información que requieren, que son los que te pueden denunciar si algo no está funcionando, que yo creo que es muy importante. Pero yo retomaría lo que viene en el programa de derechos humanos del Distrito Federal de los observatorios ciudadanos, que no establezcan como esto, estamos en una mesa enfrentados viendo cómo tú no me cachas, yo no te cacho, y además lo que he encontrado son organizaciones civiles muy comprometidas en la actualidad, no solo con la fiscalización del trabajo de los organismos garantes y de los entes obligados, sino también con la confección de políticas públicas a partir de lo que ellos diagnostican. Entonces, a mí me parecería, el Info tiene muchas acciones que lo acercan de muchas maneras a la población, pero yo creo que deberíamos articular algo mucho más estable, mucho más, digamos, permanente de diálogo y de reflexión para indicadores de evaluación, para acceso a la información, para datos abiertos, gobierno electrónico, porque son cajas de resonancia. Finalmente, voy a acabar nada más diciendo lo que se viene en el tema de la reforma constitucional. Una plataforma informática nacional, que eso va a implicar costos y la mayor parte del presupuesto se va en la partida 1000 personal del Info. Van a buscar que el Infomex y la herramienta, los portales estén todos en una herramienta nacional. Eso va a llevar un proceso de costos y tendría que preverse, más allá también de todo el desarrollo normativo secundario administrativo que tendrá que desarrollarse por el instituto. Yo con esto concluiría mi exposición. Muchísimas gracias. Las preguntas que tendrá que responder de esa urna, le solicitamos pueda tomar dos. Hay dos preguntas que ya fueron leídas, que por error se volvieron a introducir. Si saliera una de ellas, la vamos a tener que cambiar, pero esperamos que no sea el caso. Sí. Le pedimos si la lee, por favor, y posteriormente tendrá 5 minutos. ¿Cuáles son y cómo existen los principios rectores del derecho a la protección de datos? ¿No salen? ¿No? Bueno, qué suerte, porque además esto es muy importante. Es desde luego el principio del CITU, que tiene que ver con que los datos se recaben de acuerdo con las atribuciones que tiene el ente obligado que lo hace y que además sean para fines lícitos, es decir, que no cambie la finalidad. El principio de finalidad, desde luego, es que lo ocupes para lo que lo recabaste. El principio de información, que en particular conozca como este aviso de privacidad que se da, que capturaste, cómo lo capturaste, con qué finalidad, si va a haber transmisiones de información o no. El tema de seguridad, es decir, que haya un control sobre la información que se está tratando de acuerdo con la sensibilidad o la protección que esto requieran. El principio de accesibilidad, que tiene que ver con que esté estructurada la información de tal manera que pueda ser accesible para el particular que quiera hacer acceso, rectificación, cancelación u oposición de los datos. Leo la siguiente, por favor. Respecto del derecho de acceso a la información pública, ¿cuáles son las implicaciones de la reforma constitucional de 2011 en materia de derechos humanos? ¿En qué sentido es relevante el principio de progresividad en la regulación de este derecho? Este tema también, de verdad, me parece de la mayor relevancia. Yo creo que una de las reformas más importantes en el último siglo fue la reforma del 11 de junio de 2011, en donde se establecieron nuevos paradigmas de protección de los derechos humanos. La verdad es que el principio pro persona que se pone en esa disposición ya existía incluso antes en el acceso a la información. En especie era el principio de máxima publicidad, que establece que en caso de duda habrá que resolverse a favor del acceso a la información. Y desde luego el control de la convencionalidad, que también ya teníamos precedentes por las condenas de la Corte Interamericana en 7 asuntos previos, en donde el más sonado fue el caso Rosendo Radilla por desaparición forzada, y en donde la jurisprudencia de la Corte Interamericana estableció la necesidad de que la revisión de los actos de las autoridades en México en materia de derechos humanos también se hiciera a la luz de los tratados internacionales.
Esto es importantísimo porque junto con la reforma en el tema de acceso a la información, que tiende a establecer mayores principios, a unificar a nivel nacional el ejercicio y la tutela y evitar cualquier tipo de asimetría, es una combinación formidable y una gran oportunidad para explorar rutas de argumentación que cada vez abran más información. Por lo menos en el IFAI se ha aplicado, se ha abierto información medioambiental que era en principio reservada por proceso deliberativo, una manifestación de impacto ambiental, aplicando el Acuerdo de Río y el principio 10 que establece el derecho humano de acceso a la información medioambiental, a un medio ambiente adecuado. Entonces me parece que eso y la necesidad de crear herramientas que identifiquen los tratados internacionales, los precedentes, los mejores estándares en el mundo, pues desde luego que es a favor de esto, de este derecho humano tan importante para las democracias. Sí. Muchas gracias. Y ahora, a continuación daremos oportunidad a las diputadas y diputados presentes de realizar sus preguntas. Sí, diputado Gabriel Gómez del Campo. Yo abusando, que normalmente hago la pregunta, ¿qué va a hacer? ¿Debe dotarse al INFODEF de facultades para aplicar sanciones en materia administrativa? ¿Cuáles son las implicaciones positivas y negativas de otorgarle esta facultad? Y la otra, ¿cómo y en qué casos debe aplicar el INFODEF el control constitucional difuso? ¿Tiene atribuciones? Muy bien, daríamos oportunidad para llevar a cabo la En el respuesta. tema de si debe de tener facultades sancionatorias el INFODEF, hay muchos estudios que se han hecho. El último es un índice de acceso a la información que hizo Fundar, que se publicó este año, y que establecía como no una de las mejores prácticas el que no hubiera la facultad sancionatoria en los órganos garantes de estos derechos humanos. Yo la verdad tengo una percepción encontrada sobre el punto. Creo que es más importante que tenga medidas de apremio para hacer valer las resoluciones que emita que meterse al tema del fincamiento de responsabilidades, porque es un tema que suele distraer la atención y más cuando de pronto observamos que no necesariamente se aplican las sanciones como debiera. Es decir, pudiera distraer al órgano de lo que es esencial en su actuación, que es la tutela del acceso a la información, e involucrarlo en una falta de legitimidad porque la gente advierta que no necesariamente se pudo aplicar una sanción a alguien, ¿no? A un servidor público que actuó con negligencia. No quiero decir que no lo pudiera hacer bien el órgano garante, pero le pasó al INE, ¿no? Cuando le pusieron las facultades, digamos, mucho más complicadas de sanción para los poderes reales, los poderes fácticos, bueno, pues la verdad es que acaban metiéndose en un problema de legitimación en su actuación que podría mermar el funcionamiento sustantivo. Esas son las cuestiones a favor y en contra. El segundo tema es todo un tema, el tema del control constitucional difuso. Yo creo, esta pregunta va dirigida un poco a si hay un bloque de constitucionalidad y control de convencionalidad que se pueda hacer en sede administrativa para revisar los actos y eventualmente inaplicar alguna disposición, o se refiere un poco a esto. Sí, es que se ha hecho, pero debe de ser, la ley del INFODEF establece supuestos en los que puede trascenderse una reserva cuando se hace una prueba de interés público que acredite plenamente que el beneficio al interés público de acceder a la información es mucho mayor que la protección o el interés público protegido con la reserva. Yo creo que estos órganos deben hacerlo. Hay circunstancias que lo ameritan. Debe ser un control muy responsable, excepcional. Debe estar claramente razonado y fundado aquellos supuestos en los que se amerite la entrega de cierta información. Por ejemplo, estoy pensando en el tema que no está en la legislación federal, que son las condonaciones fiscales. Con ejercicios así, el IFAI, al resolver, ordenó antes de la modificación que hubo en materia fiscal para que esa información se hiciera pública,
que se entregara esa información porque se trataba de personas que no estaban cumpliendo con sus contribuciones y de alguna manera se veían beneficiados en perjuicio del erario, ¿no? Esto no hubiera sido posible si no se hacen ejercicios como estos, y a veces resoluciones así marcan precedentes para posteriores modificaciones normativas. Entonces, yo creo que sí es un tema que debe explorarse, incluso el control de la convencionalidad nos obliga a ello, porque muchas veces puede haber un tratado internacional que beneficie mucho más, como lo que les decía en el tema de materia ambiental, que lo que establece la propia ley, y que al final del día vas a dejar de aplicar sin decirlo y sin darle un carácter general una reserva en razón de un interés público mayor. Ahora, me quedé con sí se refiere a eso, ¿verdad?, del control difuso. Yo creo que más que difuso sería un control concreto, es decir, únicamente se establecería para el caso en estudio, que tendría efectos únicamente para el caso del que se trata, porque aunque haya temas parecidos, luego dicen, oye, pues el órgano enloqueció, es como dice la chimotrufia, como dice una cosa, dice otra, no, pues es que el caso marca la diferencia, ¿no? Entonces sería muy riesgoso que pudiera hacer este control con un carácter difuso, general, abstracto. Es mucho mejor que se haga caso por caso y en el control concreto. Agradeciéndole sus respuestas. Muchas gracias. A lo que dice la televisión.